noches, soy Gaby Tlaseca, bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Para hablar de una verdadera transformación en nuestro país, acabar con la corrupción y la impunidad es una lucha clave. En este contexto, una secretaría entre muchas de las federales es fundamental para hacer la rendición de cuentas en el ejercicio público una realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nada ni nadie esté por encima de la ley. Me refiero a la Secretaría de la Función Pública dirigida por la doctora Irmeréndira Sandoval Ballesteros, una mujer comprometida y con una enorme experiencia en temas, por supuesto, de corrupción, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Una mujer que responde a la crítica, a la polémica, como mejor sabe hacerlo. ¿Cómo? Trabajando. Hoy nos acompaña aquí en Debate 22. Irma, secretaria, muy buenas noches, qué gusto. Gracias, Gaby, muy honrada de estar aquí con tu auditorio, contigo. Estamos muy contentos de que efectivamente desde el gobierno federal en el combate a la corrupción hemos dado un golpe de timón en cómo se conducían todas estas políticas de vigilancia, de control, de fiscalización y sobre todo de sanción. Creo que es la primera vez que en la historia contemporánea el gobierno federal en su facultad sancionadora actúa. Hemos sancionado a algunos de los peores defraudadores del pasado, del régimen pasado, y al mismo tiempo hemos puesto una clara línea de cero tolerancia a, digamos, las faltas administrativas que se han llegado a suscitar en el nuevo gobierno, porque también tenemos mucha claridad y mucha autocrítica de que esto no es un asunto de varitas mágicas y de sustitución de unos funcionarios por otros, sino de transformación estructural. Entonces estamos muy contentos de que el trabajo que estamos haciendo desde la Secretaría de la Función Pública en la lucha contra la corrupción y sobre todo, más que en un sentido negativo, en contra de, en un sentido positivo a favor del nacimiento de una ética pública, está dando frutos clarísimos. Me gustó mucho las palabras que utilizaste ahora en la comparecencia del segundo informe de gobierno, en la glosa, sí, cuando te presentabas en el Congreso diciendo que este gobierno, desde donde tú estás en tu trinchera, será recordado por moralizar la política, por construir una nueva, justamente, ética pública que acabas de decir. Vamos un poquito más a fondo con ese tema. Sí, efectivamente, nosotros queremos trabajar en positivo, en propositivo y sobre todo tratando de cerrarle el paso a la corrupción con una actitud de construcción de la nueva ética pública. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente hacer que la Constitución se cumpla y los principios constitucionales están muy claros ahí de que tenemos que apegarnos a que se actúe con legalidad, con transparencia, con eficacia, con eficiencia, y uno de los principios nodales, que eso sí son huella y producto de la Cuarta Transformación y del ideario del presidente López Obrador, es la austeridad republicana. Entonces, todo eso, estos nuevos principios, Gaby, bueno, los nuevos principios como la austeridad republicana de Estado, más los principios constitucionales tradicionales, han conformado precisamente una gran gesta moralizadora. En aquellos tiempos del pasado régimen se habló mucho de la llamada renovación moral, que mira dónde terminó. Terminó con muchos de los altos funcionarios estatales, secretarios de Estado, encarcelados, los directores generales de las empresas productivas del Estado más importantes de nuestro país, encarcelados y enfrentando a la justicia, miembros del gabinete de seguridad de los más altos niveles, encarcelados, gobernadores también emblemáticos del anterior régimen, pues dando cuentas, rindiendo cuentas a la justicia y evidentemente también rindiendo cuentas a lo que nos corresponde a nosotros, que es la justicia administrativa. No nos ha temblado la mano para la impartición de justicia administrativa, porque eso es lo que somos, un órgano de impartición de justicia administrativa. Y creo que es importante aclarar y hacer ver más allá de lo que se pueda llamar una crítica poco contundente, que a veces se tiene esta percepción de que solamente se juzga o se enjuicia a la oposición. Sin embargo, ustedes tienen un mandato muy claro que es a cualquier servidor público, no importa del pasado, del presente, sancionar y medir
con la misma vara. Sí, no hemos encubierto a nadie, no nos ha temblado la mano para abrir las investigaciones necesarias, incluso el propio presidente en esta nueva interacción social que está teniendo día a día, desde el primer día de su mandato y hasta la fecha, en las llamadas mañaneras, nos ha dado instrucciones abiertas, transparentes a todos nosotros, incluyéndome, para abrir investigaciones en X o en Y tema polémico, y lo hemos hecho. Entonces, aquí no hay protegidos, no actuamos encubriendo a nadie, ni tampoco bajo consigna, porque tampoco estamos en el otro extremo de estar con cacerías de brujas o con actuaciones bajo consigna ideológica, mucho menos. Entonces, estamos trabajando muy bien, muy contentos y con resultados concretos. Ya te decía, hemos sancionado a exfuncionarios de los más altos niveles y funcionarios también de la actual administración que han tenido que rendir cuentas ante el propio Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, justamente hace una semana veíamos esta sanción a la exsecretaria de Cultura en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, no solamente con una multa fuerte, sino con una inhabilitación justamente por utilizar donativos para este proyecto del Museo de los Museos, que al parecer fue como un tema también fantasma. Sí, el asunto de los donativos es algo muy polémico. En el caso, efectivamente, que señalas de la anterior secretaria de Cultura, tuvimos que actuar después de un procedimiento muy escrupuloso, donde se respetó en todo momento el debido proceso. Los representantes legales del exfuncionario tuvieron siempre apertura para revisar el expediente, para que se cumplieran todas y cada una de los procedimientos administrativos conforme a la ley. Y después de varios meses, muchísimos meses de trabajo en esta investigación y en este procedimiento administrativo sancionador, ya dimos una inhabilitación de más de 10 años, que es una de las penas más importantes que tenemos a nuestro alcance, y una sanción resarcitoria, porque evidentemente no se trata nada más de... Hay un daño a la nación, exacto, a los mexicanos, ¿dónde quedó la bolita? ¿No? Pero lo que estamos trabajando más allá del caso, que este es un caso de una funcionaria de Estado muy alta, junto con, ya te decía, exfuncionarios de ese mismo gobierno y secretarios de Estado, en el caso de Ceresol, en el caso de Sedatu, el director general de Pemex. De hecho, fíjate que sí, con Emilio Lozoya fuimos los primeros que abrimos todo el asunto, detonamos las investigaciones penales y las investigaciones al respecto del rol del señor Lozoya y de sus directores generales más importantes, porque los inhabilitamos de entrada muy al principio de este año. Entonces, estamos pues dando muestras de que no hay protegidos, pero tampoco estamos sancionando sin apego a derecho y respetando la garantía también de presunción de inocencia. Es decir, y es que si se hace un Estado de Derecho. Claro. Exacto, claro. Cuando se abre una investigación no estamos ya señalando que son culpables. Damos toda una gran cantidad de tiempo y de posibilidades de que vengan, de que se concreten con apego a derecho a las investigaciones, y de hecho muchos han salido libres de sanción. Efectivamente, porque no se pueden reunir los elementos necesarios para que esto aterrice. Pero estamos trabajando más allá, repito, de casos emblemáticos en términos de las personas y viendo los asuntos estructurales. Y en el caso que tú me preguntas, es el tema de los donativos. Tenemos que poner un hasta aquí al tema de los donativos, sin control o sin transparencia, o peor aún, donativos que defrauden el dinero público. Lo mismo ocurre en el caso de los fideicomisos. Por eso el presidente, a nivel personal, además yo tengo la honra de que charlábamos mucho, él y yo, sobre este tema de los fideicomisos desde la época de la transición y sobre todo ya una vez en el gobierno, y me encargó mucho que en la Ley Federal de Austeridad Republicana, que como sabes tuvimos el honor de conducir desde la Secretaría de la Función Pública para que aterrizase, y hoy ya tenemos una Ley Federal de Austeridad Republicana, pusimos todo un capítulo dedicado a cerrarle el paso al abuso a los fideicomisos. Entonces, hoy por hoy ya no se pueden abrir fideicomisos con dinero público que tengan por objeto
encapsular en contratos de fideicomisos asuntos de educación, asuntos de seguridad pública y asuntos de seguridad social. Claro, para que no acabe el dinero que iba como apoyo a los deportistas en un palco presidencial y otras cosas que ustedes han dado a conocer. Exacto. ¿Te parece, Irma? ¿Te parece, secretaria? Hacemos una breve pausa y seguimos conversando para el público de Canal 22. Con todo gusto. Muchas gracias, Gaby. Está con nosotros la secretaria de Estado, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública. Ya volvemos a esta mesa de Debate 22. Cuídate del COVID-19 con un consejo Prevenims. Usa cubrebocas y úsalo correctamente. No proteges si solo cubre la boca y no la nariz, si lo usas en el cuello o si está húmedo. Recuerda que solo es útil con otras medidas de prevención, higiene de manos, estornudo de etiqueta y sana distancia. Más vale prevenir. Continuamos en esta mesa de martes de Debate 22 y estoy conversando con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. Irma, secretaria, muchísimas gracias. Decíamos todo el trabajo que implica estar en un verdadero cambio, en una verdadera transformación. ¿Cómo es este trabajo cotidiano en medio de todo lo que puede simbrar, los intereses que se tocan en una secretaría y en un trabajo tan clave como el que tú realizas? Es un trabajo sin descanso, es un trabajo muy duro en términos de que tenemos que sostenernos con mucha firmeza al respecto de las decisiones que se van tomando, pero también es un trabajo muy gratificante porque estoy muy acompañada de lo más valioso que tiene este país, que es su capital humano. O sea, nosotros somos una de las secretarías menos beneficiadas en términos presupuestales y de hecho permito hacer la reflexión de que le salimos un poco gratis al gobierno porque lo que nos lo que nos asignan presupuestalmente cada año lo multiplicamos. Es decir, nosotros estamos con este gran equipo humano que tengo de visitadores, contralores, fiscalizadores, abogados de los más altos niveles y sobre todo de la mejor entrega a la causa de la función pública. Estamos recogiendo para las arcas, es decir, para la tesorería de la Federación, más de 2 o 3 veces el presupuesto que se nos asigna. Entonces, eso nos da mucha tranquilidad en términos del trabajo, ¿no? De que vemos los logros día a día y por lo tanto es un trabajo duro, fuerte, cansado, pero lleno de satisfacciones. ¿Cómo consideras tu papel como mujer en el trabajo, en el ejercicio de la función pública? Creo que las mujeres hemos ganado espacios en los medios de comunicación, en la tecnología, pero también en el servicio público a fuerza de preparación, de talento y de compromiso, como es tu caso. Sí, efectivamente, ese es un elemento central de la claridad con la cual arrancó este gobierno por parte del presidente, que puso a mujeres en su gabinete a hacerse cargo de tareas tradicionalmente no vistas como femeninas, como es el caso, por ejemplo, de la definición de la política energética, la definición de la política interna, en el caso de la Secretaría de Gobernación, claro, sí, la definición de la política fiscalizadora y de combate a la corrupción, en mi caso, y grandes aristas que no habían sido tomadas por mujeres, están siendo hoy realizadas por las mexicanas. Yo llegué a la Secretaría y tuve esta claridad en términos de la paridad de género. Tuve una subsecretaria de primera, un subsecretario para tener esta paridad y hemos ido avanzando en tener muchas contraloras mujeres en también los ámbitos más difíciles. Tengo una contralora en el asunto de los temas penitenciarios, tengo contraloras en la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, contraloras en el tema energético y de Pemex. Entonces están las mujeres también tomando decisiones de fiscalización y de vigilancia en los más altos niveles en esta Administración Pública Federal. Y en nuestra Secretaría de la Función Pública, en el núcleo central, también tenemos mujeres muy preparadas que me han venido acompañando desde el principio. Entonces, como mujer también me siento acompañada y estamos trabajando con grandes resultados. El sistema de profesionalización, o lo que se llama el servicio profesional de carrera, también ha tenido una perspectiva de género para eliminar la discriminación. Y de hecho, por primera vez en la historia
de nuestro gobierno, lancé un concurso profesional de carrera que discriminaba a los hombres. Entonces era única y exclusivamente para mujeres. Fue muy exitoso, está teniendo resultados muy alentadores y creo que vamos a proseguir este próximo año también con estos concursos profesionales exclusivamente para mujeres. 2 años de gobierno y 2 años al frente de una secretaría tan importante se pueden decir fácil, pero durante esta gestión, durante este tiempo, me imagino que hay retos y también sientes a lo mejor, no lo sé, que hay alguna deuda, pero dices, lo vamos a cumplir y vamos a entregar. ¿Cómo podríamos hacer este balance a 2 años de gobierno? Bueno, el balance es positivo, yo creo, porque lo que está más claro es la confianza que nos hemos ganado. Los mexicanos están confiando en las estrategias de combate a la corrupción y hemos puesto claramente nuestro granito de arena en esa política anticorrupción. De hecho, nosotros con menos hemos hecho más que en el pasado y eso se ha reflejado no solamente, digamos, en las mediciones nuestras, que también tenemos nuestras metodologías de medición de eficacia y de eficiencia, sino en los más importantes barómetros internacionales, como son los barómetros latinoamericanos o el Latinbarómetro o el de la percepción internacional a nivel. Incluso el Doing Business. También. Entonces, en todos estos hemos duplicado, al menos, la confianza de los mexicanos en las políticas anticorrupción y en las políticas pro transparencia. El anterior gobierno, de hecho, había sido en algunos casos hasta expulsado de iniciativas internacionales para el gobierno abierto, y nosotros, por precisamente estas políticas sistemáticas de transparencia y de fiscalización y de control, volvimos a mantener nuestro lugar a nivel internacional. Ahora ya somos parte de estas iniciativas por el gobierno abierto, y creo que eso es lo más relevante en términos del balance. Tenemos evidentemente mucho por hacer, pero vamos bien. Otra de las cuestiones que yo siento satisfacción que logramos en este balance es que dimos nuevas leyes. La ley que más me honra presumir a nivel público es la Ley Federal de Austeridad Republicana, por un lado, y por otro lado una jurisprudencia que incluso acudimos a la Suprema Corte de Justicia para que determinara la línea a seguir en términos de la asignación de responsabilidades. Yo, en mi carácter de secretaria de la Función Pública, me di cuenta que había, digamos, un vacío legal entre la anterior ley de responsabilidades abrogada y la nueva ley que surgió a partir de la reforma constitucional que dio nacimiento a la Ley General de Responsabilidades, y entonces eso abría un ámbito, un espacio de impunidad para muchos de los funcionarios que habían actuado mal en el pasado, cuando la ley vigente era una, y que tenían que ser investigados con la nueva ley que ya nos toca a nosotros aplicar, que es la Ley General. Entonces, acudí a la Suprema Corte de Justicia a plantearles una contradicción de tesis jurídicas, y el tribunal nos dio la razón en términos de que sí existía, la Corte, más que el tribunal, la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón en términos de que sí existía esta contradicción de tesis y que se determinaba una jurisprudencia muy en la línea de la que habíamos venido impulsando. Entonces, ese es otro de los logros que yo me siento muy, muy orgullosa de haber empujado con mis colegas abogados y fiscalizadores, de que hoy ya tenemos una tesis de jurisprudencia que nos da la facultad sancionadora a la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo. Nos parece muy bien, creo que van a un paso firme y se nota. ¿Me permites una nueva pausa, Irma, y regresamos a ir platicando contigo? Porque creo que uno de los temas que más también inquieta es, tú platicabas y decías al principio de esta entrevista que había una comunicación permanente con el presidente. Hay quien dice que no hay estos diálogos, que tú seguramente vas a desmentir. ¿Lo platicamos después de la pausa? Por supuesto. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos platicando con la secretaria de la Función Pública. Regresamos. Qué bueno que viniste. Tenemos tantas cosas que platicar.
Oye, pero te ofrezco algo. ¿Quieres un té o un cafecito? El té es una bebida saludable. Sin embargo, por mi piel reseca, creo que puedo obtener más vitamina B5 de un cafecito. No, pues el que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx, porque quien sabe, sabe. Ya estamos de regreso en esta mesa de debate 22. Estamos platicando, les recuerdo, con la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval Ballesteros. Secretaria Irma, habíamos dicho, ¿cómo es esta comunicación con el presidente? Pues es muy fluida y muy constante. Él siempre nos está convocando a plenarias con sus diferentes gabinetes, ¿no? El gabinete de seguridad, donde la Secretaría de la Función Pública también participa, los gabinetes económico-administrativos, donde estamos evidentemente las dos secretarías transversales a todo el gobierno, que es la Secretaría de Hacienda en términos de la asignación presupuestal y la Secretaría de la Función Pública en términos de la vigilancia del buen uso de esas asignaciones presupuestales. Está el gabinete de desarrollo social, que es uno de los gabinetes que más le importa al presidente estar en interacción directa, porque incluso le podría llamar el gabinete del bienestar, ¿no? El gabinete de todas las políticas públicas de entrega de los apoyos y de los subsidios y de esta nueva interacción Estado-sociedad que se ha establecido con este gobierno, de ya no tener intermediarios, de ya no tener grupos rentistas o corporativistas que repartían el dinero en beneficio de esos grupos, sino en beneficios de la sociedad. Entonces el gabinete, del bienestar, o digamos de la seguridad social, es uno de los más importantes. Y evidentemente está el gabinete que tiene que ver con el tema educativo, el tema cultural, el tema de todo lo que es nuestro patrimonio cultural. Entonces estamos en constante interacción. Hay obviamente también pues una interacción entre nosotros mismos, de los titulares de cada una de las dependencias, y yo tengo la fortuna de tener esta comunicación con mis contralores, que tengo cientos de contralores en toda la Administración Pública Federal, y que no nada más son, digamos, embajadores o representantes aislados, sino capitanes y capitanas de grandes estructuras muy eficientes, en el sentido de que no son onerosas, pero muy eficaces en el sentido de que dan resultados, y eso me permite también tener una transversalidad con todo el gobierno. Y eso también estoy reportándoselo al presidente cotidianamente. Le interesa mucho esta información que a través de los órganos internos de control emerge cotidianamente para la toma de decisiones del presidente. Y justamente hablando de la ciudadanía, en estas nuevas disposiciones justo para la fiscalización de los recursos públicos que se emitieron el pasado 5 de noviembre, la Secretaría de la Función Pública pone a la ciudadanía en un papel determinante como nunca antes se había hecho. Sí, nosotros estamos ciudadanizando el combate a la corrupción. Antes había, digamos, una coordinación general de órganos internos, que es esta coordinación de los contralores, de los titulares de los OICs, pero lo quisimos complementar con un contrapeso ciudadano, y hoy tenemos una coordinación general de ciudadanos víctimas de la corrupción, porque los ciudadanos habíamos sido víctimas de la corrupción en 3 niveles, así lo caracterizamos. El nivel de los ciudadanos de a pie, es decir, los que éramos víctimas de corrupción y que necesitábamos garantías para poder denunciar, los llamados whistleblowers, los ciudadanos empresarios, que también eran víctimas de la corrupción, que no podían competir, que no podían allegarse de contratos en un buen ejercicio de competencia, de que eran víctimas los empresarios de corrupción también porque no había claridad en las bases de las licitaciones, porque para empezar muchas veces no había licitaciones, sí. Eran asignaciones directas o licitaciones simuladas, porque también había licitaciones que se vestían y se anunciaban de
licitaciones y eran retratos hablados que nosotros llegamos a detener de entrada en este gobierno. Entonces, esta coordinación ciudadanizante del combate a la corrupción se concentró, ya te decía, en los ciudadanos de a pie, en los ciudadanos empresarios y en los ciudadanos organizados, que eso es algo que no se sabe bien, pero nuestra Secretaría de la Función Pública hoy tiene un canal para que los ciudadanos que ya tienen ONGs, asociaciones cívicas, asambleas, que se reúnen organizadamente como ciudadanos con ese espíritu cívico de participar, vengan a trabajar con nosotros, con denuncias, con quejas, con investigaciones avanzadas. Y entonces esta coordinación de los ciudadanos organizados, del ciudadano más independiente y de los ciudadanos empresarios están trabajando día a día con nuestros órganos internos de control. Eso es lo importante, un trabajo en equipo. El tema de los fideicomisos ha sido un tema polémico, pero creo que desafortunadamente la polémica se ha centrado más en una figura que no funcionaba para todos, sin pensar que puede haber nuevos mecanismos que funcionen mucho mejor. El asunto con los fideicomisos es que son contratos, son efectivamente figuras, como dices tú, que emergen del derecho mercantil, del derecho privado, y una máxima del derecho mercantil y del derecho privado es que todo está permitido excepto lo que esté prohibido en la norma. Y la máxima del derecho público, que es la que debe de regir el manejo del dinero público, es solamente estás obligado y permitido a hacer lo que la norma te señale. Entonces hay más firmeza, más claridad y más límites en la actuación para los funcionarios públicos en el derecho público. Hay más control, hay más fiscalización, y en el derecho privado es todo lo contrario. Entonces, una figura del derecho privado, precisamente con esa lógica de permitirse todo, pues obviamente generó abusos en el manejo presupuestal. Hay cientos de fideicomisos, estuvieron en el pasado cientos de fideicomisos, porque estamos avanzando, ya te digo, por las prohibiciones en la Ley Federal de Austeridad y por la ley que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados de la eliminación de tajo de más de 109 fideicomisos sin estructura. Estamos avanzando en eliminar esa figura para el manejo de los recursos públicos. Por lo que te digo, fideicomiso etimológicamente, tú lo sabes, todos lo sabemos, viene de la palabra fides, la palabra de fe. No creo que el manejo de tus impuestos, de los míos y de todos los mexicanos, de buena voluntad se tenga que hacer así. Exacto, claro. No tenemos por qué confiar en la buena voluntad de los servidores públicos, sino exigirles su responsabilidad pública en términos de la transparencia y de cómo se deben ejercer los recursos. Y bueno, ahí están los ejemplos. Hubo dolo, hubo fraudes, hubo desfalcos, hubo abusos increíbles con los fideicomisos del deporte, donde en lugar de darle pagos a los deportistas se daban pagos a los funcionarios. Hubo ejemplos también de fideicomisos que tenían que ver con el arte y que se manejaba de forma discrecional, sin estructura, sin unidades responsables, sin documentación, sin entregables artísticos. Sin llegar a quien realmente lo necesitaba. Efectivamente. O el asunto de los fideicomisos científicos, que también fue una cosa brutal con el manejo que se dio en el anterior CONACYT, y que la actual directora del CONACYT llegó con una gran claridad a poner un hasta aquí a este reparto del dinero público a intereses privatizantes en general, que no terminaban beneficiando para nada ni la ciencia ni el desarrollo. Entonces, totalmente. Eso fue lo que pasó. Irma, y finalmente me gustaría nada más que nos dejaras un mensaje con el caso Nexos, para todos aquellos que piensan o que se han metido una falsa polémica en redes sociales sobre el tema de coartar la libertad de prensa y la libertad de expresión. No, nada que ver, eso no tiene nada que ver con eso, no fue un asunto ni de un medio de comunicación, ni siquiera, o una empresa. Y eso tiene que ver más bien, el caso Nexos, como dices tú, pues con una de 300, 400 empresas que desde mi llegada a la Secretaría de la Función Pública hemos ido inhabilitando y castigando cuando falsifican documentación, cuando quieren asignarse contratos de forma directa haciendo trampa, cuando mienten, cuando actúan con dolo. Entonces, eso no tiene que ver en lo más mínimo con libertad de prensa ni libertad de expresión, sino con la nueva lógica de ética empresarial
que estamos exigiéndole a todos, sin distinción, ¿no? Entonces, es una empresa, una empresa editorial, Y a la que se mide pero igual que a otras. que se mide exactamente en los mismos términos. De hecho, fíjate que hay la idea de que ya el Tribunal de Justicia Administrativa le quitó nuestra sanción. Eso no es verdad. Lo que pasó fue sacarlo de un padrón de empresas inhabilitadas hasta que no se pronuncie el propio tribunal sobre el fondo del asunto, pero estamos muy seguros y muy conscientes de que se va a pronunciar en los términos de darnos la razón a nuestra investigación, porque ahí se actuó con dolo y se falsificaron documentos que no debieron haberse hecho. Hubo faltas administrativas evidentes. Totalmente. Regresamos a una de tus frases que has mencionado y con las que empezamos este programa, que es nadie ni nadie por encima de la ley. Así es, así estamos. Aquí no hay dados cargados, no hay filias, no hay fobias, sino el imperio de la ley, de la transparencia y de la austeridad republicana. Irma, secretaria, muchísimas gracias por esta conversación para Canal 22. Gracias, Gaby, estamos a tus órdenes. Gracias a ti. Y sobre todo, gracias a todos ustedes en casa que siempre hacen el favor de sintonizar Debate 22. Soy Gaby Tlaseca y esta es una charla de verdad que se queda también ahí en YouTube para todos los que consumen también el contenido en digital con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. Gracias, buenas noches.